Quinta parte. Evaluación y promoción. Mi nombre es Marta Ubiría. Brindo apoyo a los programas desde la Oficina Regional de Sudamérica Meridional y seré la moderadora del seminario web de hoy. Algunos de ustedes me recordarán de los anteriores seminarios de la serie. Hoy complacerá acompañarles mientras tratamos sobre la captación de recursos para sus proyectos de servicio. El seminario de hoy, como el resto de los seminarios de la serie, fue diseñado para ayudarles a organizar proyectos de servicio sostenibles. Hoy les ofreceremos información sobre las estrategias y mejores prácticas que otros Rotarios han empleado en sus proyectos, así como los recursos que Rotary pone a su disposición para ayudarles a emprender los suyos. Como quizá muchos de ustedes ya sepan, este es el quinto seminario de la serie. Podrán encontrar más detalles y enlaces a las grabaciones de los seminarios anteriores en la página rotary.org/webinars. Durante el seminario de hoy hablaremos sobre por qué la evaluación es tan importante para el éxito de un proyecto, herramientas y sugerencias para evaluar su proyecto y cómo promover eficazmente sus proyectos. Cada proyecto de servicio es único, pero hay algo que todos tienen en común: su ciclo vital. En la pantalla pueden ver la representación gráfica de este ciclo. Cada seminario de la serie está dedicado a una de estas etapas y presenta mejores prácticas y consejos que pueden poner en práctica de inmediato. No importa en qué etapa del ciclo estén sus proyectos. Hoy nos centraremos en la evaluación y promoción de los proyectos. Recuerden tener presentes las metas del proyecto cuando piensen qué procedimientos seguirán para evaluar si se han cumplido y qué estrategias emplearán para dar a conocer sus éxitos. Dediquen tiempo también a determinar qué prácticas y herramientas emplearán para documentar los logros alcanzados en cada una de las metas de sus proyectos. Cuando se trata de proyectos de servicio, pocas veces se habla de evaluación sin mencionar también el monitoreo. Estos componentes forman parte del ciclo de un proyecto, pero muchas personas no están familiarizados con ellos. Expliquemos entonces en qué consisten y por qué son tan importantes en el ciclo de un proyecto. El monitoreo es el estudio regular de las distintas etapas y logros del proyecto que se realiza durante la implementación de este. Por su parte, la evaluación es el estudio exhaustivo de los logros e impacto del proyecto, tanto durante como después de su implementación, así como por un determinado periodo de tiempo posterior a su conclusión. En el seminario de hoy hablaremos con más detalles sobre la evaluación de los proyectos, pero es importante que recuerden que el monitoreo también deberá formar parte del plan integral para la evaluación de sus proyectos. El monitoreo y la evaluación periódica son fundamentales para descubrir los puntos fuertes y débiles de sus proyectos. Cuando se conocen qué aspectos del proyecto funcionaron y cuáles no, será más fácil diseñar mejores proyectos en el futuro. Además, si documentan debidamente los logros alcanzados por sus proyectos, será más sencillo mejorar la imagen pública del club en su comunidad y la de Rotary en todo el mundo. Si asistieron al segundo seminario web de la serie, recordarán que tanto el monitoreo como la evaluación del proyecto comienzan ya durante la fase de diseño. Allí, mientras discuten las necesidades de la comunidad y debaten sobre las opciones del proyecto, comenzarán a ver áreas en las que sus clubes pueden marcar un impacto positivo. Esas serán precisamente las metas del proyecto, las cuales servirán para dar forma al plan de implementación. El monitoreo y la evaluación son
simplemente el seguimiento y el análisis de los éxitos alcanzados hacia la consecución de las metas originales del proyecto. Por ejemplo, supongamos que su club está interesado en realizar un proyecto en una escuela local. Tras hablar con los miembros de la comunidad, ustedes identifican la necesidad de proporcionar material escolar, pero también de capacitar a los maestros en los últimos métodos pedagógicos para ayudarles a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Su plan de evaluación podría incluir una descripción del tipo de materiales necesarios, quién los recibió y cómo se beneficiaron de ellos. También se podría preguntar a los maestros que recibieron la capacitación si esta fue eficaz, si pudieron aplicarla y si pudieron determinar una mejora en el rendimiento escolar. Si ustedes son realmente ambiciosos y los maestros se muestran dispuestos a ayudarles, podrían obtener las notas de los escolares, tanto antes como después de la implementación del proyecto, y así determinar empíricamente el impacto de este. Las expectativas de Rotary dependen de si la Fundación Rotaria financió o no el proyecto. En ambos casos, se recomienda incluir el monitoreo y la evaluación en el ciclo vital del proyecto. Los patrocinadores de los proyectos que cuentan con fondos de la Fundación Rotaria, por lo general procedentes de una subvención global, deben seleccionar una medida estándar al momento de completar la solicitud. Estas medidas se incluyen automáticamente en la solicitud al seleccionar el área de interés y no se tramitarán solicitudes que no incluyan esta medida. Si bien deben realizarse mediciones a lo largo de todo el proyecto, solo deben reportarse en el informe final, el cual debe incluir, además, el número total de beneficiarios. Puesto que Rotary entiende que las actividades de monitoreo y evaluación requieren dedicación y esfuerzo por parte de los clubes, se permite destinar a estas actividades un máximo del 10% del presupuesto, siempre que éstas estén a cargo de un tercero. Los patrocinadores de los proyectos que no reciben fondos de la Fundación Rotaria no necesitan recabar ni reportar los datos de la evaluación. Sin embargo, se considera una buena práctica obtener estos datos tanto durante como después de la implementación del proyecto. Ahora que ya hemos cubierto los aspectos básicos de los planes de monitoreo y evaluación, podremos hablar en más detalle sobre los elementos de un buen plan de monitoreo y evaluación. En general, estos planes siguen 5 principios fundamentales. Primero, lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Particularmente, si no tienen mucha experiencia en este campo, el monitoreo es la supervisión activa de la implementación del proyecto para asegurarse de que los objetivos se cumplan en el calendario establecido. Por su parte, la evaluación consiste simplemente en comparar los resultados obtenidos con los objetivos propuestos. Limítense a los elementos fundamentales, medidas sencillas de tomar, como el número total de beneficiarios, el número de maestros que recibieron capacitación o el número de pozos cavados. Estos elementos tangibles son los más fáciles de medir, pero presten atención para no contabilizarlos más de una vez. Segundo, asegúrense de comparar los avances alcanzados con los objetivos principales del proyecto. Un buen plan de monitoreo y evaluación no busca medir todo, sino el éxito alcanzado en unas pocas áreas clave. Y quizá, lo que aún es más importante, tanto los proyectos como los planes de monitoreo y evaluación más exitosos tienen un alcance modesto. Las medidas que tomen deberán estar directamente relacionadas con el impacto anticipado del proyecto. Este es el tercer punto. Siguiendo con el ejemplo de la escuela del que hablábamos antes, aunque quizá pudiera ser interesante mostrar que, como resultado del proyecto, aumentó la asistencia de estudiantes. La meta del proyecto era capacitar maestros y brindar material escolar,
por lo que tal vez no sea necesario medir la asistencia en este caso particular. Cuarto, si ya cuentan con experiencia en el monitoreo y la evaluación, podrían emplear distintas medidas. Podrían comenzar por contar el número de actividades y participantes, pero esto no necesariamente demostraría la calidad del proyecto. Sin embargo, el aumento de los conocimientos adquiridos, la capacidad de la comunidad o los ingresos generados o el descenso de los casos de enfermedades transmitidas por el agua serían medidas de calidad. Y quinto, un buen plan de monitoreo y evaluación, particularmente para los proyectos financiados con fondos de la Fundación Rotaria, contará con recursos financieros asignados específicamente con este fin. Rotary no espera que los rotarios se conviertan en expertos en este campo, del mismo modo que no espera que por el hecho de patrocinar un proyecto de suministro de agua, se conviertan en expertos en la excavación de pozos. Es totalmente posible e incluso recomendable recurrir a expertos locales para que les ayuden a recabar esta información. En muchos casos, estos expertos podrían pertenecer a una organización con la que colaboren en un proyecto, siempre y cuando ustedes tengan acceso a esta información y participen activamente en la planificación e implementación del proceso. Podrán recurrir a los expertos cuando sea necesario. Hablemos ahora de la importancia de promover sus proyectos. Para algunos clubes, esta es una etapa natural. Sin embargo, la conexión entre el monitoreo, la evaluación y la promoción quizá no esté tan clara. Es importante recordar que mediante el monitoreo y la evaluación de sus proyectos, recabarán datos que podrán incluir en sus materiales promocionales. Si documentan metódicamente sus logros, dispondrán de información con la que promover eficazmente sus proyectos. Cada proyecto individual es un hilo en un tapiz, la historia que Rotary desea difundir entre el público. Al promover los proyectos de sus clubes, colaboran a concienciar al público sobre todo el bien que los rotarios realizan en el mundo. Además, si cuentan con datos procedentes de sus evaluaciones, fotografías o testimonios de los beneficiarios, tendrán pruebas tangibles del impacto de sus proyectos. Como es el caso con la evaluación, la promoción tampoco tiene por qué ser difícil. Los planes bien concebidos, además de contar con planes de implementación y evaluación, deben incluir un plan de promoción. Si no saben por dónde comenzar, Rotary cuenta con múltiples recursos que les darán ideas sobre cómo promocionar sus proyectos. Podrían comenzar por utilizar los recursos locales, como los presidentes de los comités de relaciones públicas del club o distrito. Estas personas quizá ya cuentan con contactos en los medios de difusión y puedan ayudarles a divulgar sus proyectos. En el ámbito de la zona, también podrían recurrir al coordinador de la imagen pública de Rotary. El Brand Center de Rotary pone a su disposición herramientas y plantillas que pueden emplear para divulgar sus proyectos entre el público general. Sin embargo, si desean divulgar su labor en el mundo rotario, podrán hacerlo a través de Rotary Showcase. De hecho, la información que incluyan en Rotary Club Central puede enviarse directamente a Rotary Showcase. Además, Rotary ofreció un seminario web sobre este tema, denominado Maximice su impacto. Mejores prácticas para contar su historia de servicio. Este seminario ofrece recursos e ideas que pueden emplear para crear materiales promocionales eficaces. En el sitio web de Rotary también podrán encontrar varios seminarios web dedicados a cómo sacar el máximo rendimiento posible
a las redes sociales para promover sus proyectos humanitarios. Por último, ustedes también pueden difundir sus iniciativas en múltiples canales en línea, como los sitios web y los boletines electrónicos de sus clubes o distritos, así como en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, Google o LinkedIn. Antes de continuar, nos gustaría solicitarles que participen en un breve sondeo para medir su experiencia en relación con las técnicas para la medición y evaluación de los resultados de sus proyectos. A la hora de establecer medidas para evaluar los resultados de sus proyectos, mi club no cuenta con ninguna experiencia, todavía está recabando información sobre las subvenciones globales, ya ha establecido algunas medidas para un proyecto en curso, cuenta con planes de evaluación a largo plazo bien establecidos. Por favor, sírvase a seleccionar todas las opciones que correspondan. Vamos a esperar unos segundos, que todos votemos. A ver qué nos dice la estadística. Un minuto más. Bueno, acá tenemos el resultado. No cuenta con ninguna experiencia el 36%. Todavía está recabando información sobre las subvenciones globales el 24%. Ya ha establecido algunas medidas para un proyecto en curso el 31%. Y ya cuenta con planes de evaluación a largo plazo establecido el 10%. Bueno, muchísimas gracias por participar en el sondeo. Ahora pasaré a presentarles a nuestra panelista. Nuestra panelista es Patricia Minaya Flores. Patricia es de nacionalidad franco-peruana y nació en la ciudad de Chepén, ciudad costera del norte peruano. De familia rotaria, se ha interesado en los proyectos humanitarios desde muy joven. Fue presidenta fundadora del Rotaract Club Lima Sunrise y a los 24 años se unió al Rotary Club de Marseille Saint-Victor. En el año 2010 recibió su primer Paul Harris en reconocimiento a los proyectos que lideró en su club y desde hace 3 años es miembro del equipo de asesores técnicos de la Fundación Rotaria. Patricia es dentista y obtuvo con honores la maestría en métodos de análisis de sistemas de salud en la Universidad del Mediterráneo. Actualmente equilibra su tiempo entre su vida familiar, ella es mamá de una bebé de 1 año, los proyectos de investigación del Laboratorio de Salud Pública de Marsella y los proyectos de Rotary. Bienvenida, Patricia. Gracias, Marta. Bueno, hablemos ahora de tus experiencias en el campo de la evaluación y promoción. En términos prácticos, ¿cómo describirías la diferencia entre el monitoreo y la evaluación? De manera práctica, los clubes que elaboran un proyecto internacional deben hacer hincapié en la creación de un plan de monitoreo sólido para asegurar que el proyecto va por buen camino en el cumplimiento de sus metas y objetivos. Esto quiere decir que el monitoreo implica revisar cada etapa de la implementación del proyecto y de manera continua. Esto es fundamental para que el proyecto pueda realizarse de manera sólida y si se necesita hacer ajustes, estos se den en un buen tiempo. Uno podrá así acomodarse a situaciones inesperadas o realizar modificaciones de gran amplitud si fuese necesario. Es decir, se trata de una etapa proactiva. Con una estrecha vigilancia, tenemos el proyecto bajo control y las modificaciones necesarias son mucho más fáciles de hacer. También significa que habrá pocas, o en el mejor de los casos, ninguna sorpresa una vez que el proyecto esté terminado y llegue a la fase de evaluación. La etapa de evaluación es una revisión objetiva, detallada, de todos los aspectos del proyecto.
En esta etapa se examinarán en particular los resultados reales frente a los inicialmente propuestos. Se examinarán las lecciones aprendidas y se harán preguntas tales como ¿este plan era el mejor para lograr los resultados establecidos? ¿O hay lecciones que aprender de la gestión y la realización de este proyecto? ¿Y por qué son tan importantes tanto el monitoreo como la evaluación? En general, la evaluación brinda información importantísima a los creadores, gestores y financiadores del proyecto, tanto durante la implementación como al final de un proyecto. Un proyecto nace en base a suposiciones acerca de una necesidad y luego se desarrolla de modo que pueda hacerse frente a esta necesidad. A veces, la suposición inicial es verificada en el terreno, verificada por los que se beneficiarán, a veces no. El plan del proyecto incluirá las metas y objetivos establecidos de forma explícita o implícita. Ofrecerá una sugerencia de los resultados finales y también el camino o estrategia que conduzca a esos resultados. Por último, la sincronización de los diferentes pasos, etapas o estrategias del proyecto deben ser descritas e ilustrar cómo cada fase se cruza con la otra o cómo se conduce de manera lógica y secuencial hacia el resultado final. El monitoreo que se realiza durante el proyecto debe ser claro y objetivo y sirve para revisar cada uno de estos elementos básicos y ayudar al equipo directivo para hacer los ajustes oportunos que permitan lograr los objetivos. Una evaluación al final del proyecto es vital para la creación de relaciones de confianza entre el donante y el equipo directivo. Los resultados deben justificar claramente la misión. La evaluación final también puede determinar los próximos pasos de los beneficiarios del proyecto, posibles refinamientos o la expansión del proyecto. La evaluación en esta etapa también permite identificar los puntos débiles. Sobre todo, el monitoreo y la evaluación deben ser coherentes y objetivos para rendir los mejores resultados. ¿Y cómo incorporaste el monitoreo y la evaluación en tus proyectos? En mis pasados proyectos, la fase del monitoreo ha sido generalmente llevada a cabo por los gestores y supervisada a su vez por rotarios de la zona. Un proyecto en el que trabajé en Perú, en la provincia de Huaral, consistía en dotar de material e infraestructura deportiva un colegio de la zona que carecía de estos. Los gestores, en este caso el director del colegio y el jefe del departamento de deportes, seguían paso a paso el diseño del proyecto. Los rotarios supervisaban que estos pasos fueran cumplidos en los tiempos previstos y sobre todo en momentos cruciales, como por ejemplo el de la instalación de rejas y armarios con seguro, que permitieran salvaguardar el material. Esta fase tenía que estar terminada antes de realizar la entrega de todo material que pudiera deteriorarse por mal uso o simplemente ser usurpado. Llegada la fase de evaluación del proyecto, nos sorprendió mucho la cifra de beneficiarios directos dadas por el personal, ya que superaba de manera abrupta el número de estudiantes de la institución. Realizamos entrevistas a los profesores de la escuela y ellos nos explicaron que gracias al material, no solo los alumnos de este centro se veían beneficiados, sino que a su vez las escuelas de toda la provincia hacían uso del material, ya que los torneos oficiales usaban las instalaciones y el material deportivo. Incluso el material había sido desplazado a varias ciudades para las fases preliminares de los torneos. ¿Y cómo podría ayudarnos la evaluación de un proyecto a planear mejores proyectos para el futuro? Como mencionamos hace un momento, la evaluación de un proyecto permite generar ideas a los beneficiarios del proyecto o a sus gestores de los próximos pasos a seguir o de la expansión del proyecto. En mi club somos de la idea que debemos seguir apoyando esta zona sensible de Huaral. Y un proyecto que tenemos en mente es el de implementar la escuela de instrumentos de música, ya que está científicamente probado que un niño que es sensibilizado a la música, especialmente uno que aprende a tocar un instrumento musical, mejorará en otras áreas también, como en las lenguas o en las matemáticas. De hecho, ahora que sabemos que los colegios de alrededor estarán interesados, haremos todo lo posible por ampliar nuestro impacto proponiendo clases de música abiertos a alumnos del exterior los fines de semana
o por las tardes, para que más niños puedan verse beneficiados. Otro punto es que la evaluación nos permite detectar fallas, o en el peor de los casos, grandes errores que fueron cometidos en el diseño del proyecto. Un caso que ilustra bien un gran error es, por ejemplo, la construcción de un centro médico en una zona sensible que no cuente con suministro de luz eléctrica. Incluso si este factor fuera de conocimiento de los gestores antes del inicio del proyecto, esto debe ser tomado seriamente en cuenta. No todos los servicios médicos pueden brindarse sin luz, y si el centro médico restringe sus actividades a servicios de promoción y prevención de la salud, por ejemplo, sabiendo que el servicio eléctrico no es indispensable, se sabe que solo se podrá trabajar a la luz del día. Entonces, el diseño de la arquitectura debe ser muy abierto, simplemente con grandes ventanas que permitan una buena iluminación natural. Si se comete ese gran error, al siguiente proyecto definitivamente no se puede tropezar con la misma piedra. Correcto, tienes razón. Y cambiando ahora de tema, ¿por qué es tan importante la promoción de los proyectos? En primer lugar, para conseguir, como yo le llamo, más adeptos a nuestro movimiento. Tanto a nivel de nuestros clubes, los Rotarios en Potencia y los nuevos miembros deben saber que el dar de sí antes de pensar en sí es real y concreto, pero también adeptos de tipo financiero. Promocionar nuestros exitosos proyectos significa más ayuda, más financiamiento, y no solo a nivel rotario, sino también el hecho de atraer fondos de las empresas y de fundaciones privadas fuera de Rotary. En segundo lugar, la promoción permite mejorar la imagen de Rotary a nivel local e internacional. Esto nos puede permitir una mejor aceptación para implementar nuevos proyectos y ser fiables en el terreno. Un ejemplo de esto es Polio Plus. Necesitamos promocionar esta gran campaña de vacunación, ya que teníamos que deshacernos de los fantasmas de poblaciones menos educadas que tenían miedo a las vacunaciones. En tercer lugar, es una cuestión de sensibilizar al público de todo Horizonte sobre las necesidades de la comunidad que hemos apoyado. Nuestros proyectos pueden dar ideas a otras personas o instituciones para que trabajen en el mismo sentido y no necesariamente en la misma región o país. La promoción es también parte fundamental de nuestros proyectos y debemos realizarla por todo medio que esté a nuestro alcance. Como tú dijiste, Marta, periódicos locales, ferias asociativas, redes sociales en línea como Facebook, Twitter o una buena página web, radio, publicidad en el metro o en buses e incluso televisión. Aquí en Francia, desde hace algunos años, se pone mucho énfasis en el Comité de Relaciones Públicas, quienes están a cargo de la promoción de los proyectos. E incluso hay una semana entera que está dedicada a la comunicación. Así el esfuerzo de todos los rotarios a nivel nacional está dirigido hacia la promoción y es durante esa semana que espacios televisivos son contratados para tener acceso a un público a nivel nacional. Muy interesante lo que comentas. Y hablemos ahora sobre el diseño y la evaluación de los proyectos de servicio desde una perspectiva diferente. Como mencionamos anteriormente, Patricia pertenece al equipo de asesores técnicos, también denominado CADRE, de la Fundación Rotaria. Los integrantes de este equipo examinan las solicitudes de subvenciones antes de su aprobación o visitan las sedes de los proyectos tanto durante como después de su implementación. Puesto que esta labor les brinda una perspectiva más amplia sobre las dificultades que afrontan los clubes rotarios, dedicaremos unos minutos a hablar sobre la experiencia de Patricia como integrante de este grupo. Patricia, ¿cuál es la visión del CADRE respecto al monitoreo y la evaluación? Nuestra visión es de ayudar a los rotarios del mundo a diseñar, implementar, monitorear y evaluar de manera correcta los proyectos humanitarios que tienen en mente. Es importante entender que el monitoreo y la evaluación de los proyectos deben ser previstos desde el inicio, claramente especificados y objetivizados. Los rotarios deben comprender que la evaluación de todos sus proyectos, incluso aquellos que no reciben subvenciones, brinda muchas ventajas en muchos términos, enriquece su experiencia y mejora a la vez su visión para desarrollar futuros proyectos. Además, nos brinda una visión mucho más clara de los resultados obtenidos
en comparación a los objetivos fijados en un inicio. Los rotarios deben ser capaces de identificar fácilmente indicadores simples de impacto, fácilmente rastreables, que puedan ser recogidos de forma regular. El proceso de recopilación de monitoreado para evaluar su coherencia y revisar periódicamente los indicadores para tener noción de las tendencias y avances. La recopilación de los indicadores desde el principio, en comparación con una línea de base, permite la identificación oportuna de fortalezas o debilidades en el proyecto y el ajuste eficaz a tiempo. Muchas gracias, Patricia. ¿Y cuáles son los principales problemas en los proyectos? Las metas son demasiado amplias, poco específicas. A veces las estrategias de implementación no son claramente explicadas o concebidas, o no son lógicas y sucesivas. Los indicadores no son específicos y mensurables, el monitoreo no está claramente definido. A menudo los indicadores de impacto simples están ausentes. ¿Y qué nos sugieres para corregir esos errores? Pedir ayuda, Marta. Pedir ayuda de expertos en el área del proyecto. Estos expertos serán más específicos en cuanto a la planificación y sabrán identificar los indicadores más oportunos en cada caso. Los rotarios no deben dudar en buscar ayuda en otros clubes o fuera de ellos para encontrar profesionales especializados en el análisis de un proyecto de un área determinada, ingenieros civiles, economistas, sociólogos, profesionales de la salud, maestros, entre otros. Y además, seguir las guías dadas por Rotary. Patricia, tú cuentas con una amplia experiencia en el campo profesional. Basándote en tu experiencia, ¿cuáles son los retos más frecuentes que enfrentan las personas encargadas de diseñar el plan de un proyecto o un plan de evaluación? El gran reto es de concretizar un ideal. Un proyecto nace de una necesidad y de la idea de colmar esa necesidad. Esta idea necesita ser plasmada en un proyecto y ser lo más objetivos y específicos posible. Se necesita la capacidad de realizar un diagnóstico inicial de la situación y, sobre todo, tomar en cuenta todos los factores o la mayor cantidad posible que podrían intervenir en la realización del proyecto para poder adaptarse a la situación fácilmente. ¿Y el plan de evaluación? El plan de evaluación debe ser creado como una herramienta para continuar y mantener el éxito del proyecto. Para ese fin, los indicadores de impacto del proyecto deben ser fácilmente definidos, recogidos con facilidad y fácilmente medidos. Los indicadores de impacto se recolectarán a intervalos regulares de manera coherente. Estos indicadores le darán información sobre el avance real en comparación con el proceso previsto. El equipo de gestión de proyecto puede analizar esta información y en el momento oportuno adaptar el proyecto si es necesario para mantener un progreso positivo y exitoso. Gracias. Y con tantas cosas que escapan del control de los clubes en sus proyectos, ¿cómo evitar los problemas más frecuentes? Se debe evitar elegir un proyecto demasiado complejo si el club rotario es novato en el diseño de proyectos. La falta de experiencia en gestión de proyectos de Rotary puede generar un riesgo de que el proyecto esté fuera del alcance de los voluntarios de Rotary. Además, debemos tener en cuenta la logística del proyecto: carreteras, medios de transportes, flete, informática. Todo esto comprende tanto los recursos humanos necesarios como los financieros. Siempre se debe trabajar en base a proformas del mercado y no solo de un proveedor, sino de varios. Y cuando nos referíamos a los factores externos, pues están los factores ambientales, comunitarios, sociodemográficos, culturales, que nunca deben subestimarse. Y por último, Patricia, ¿podrías ofrecer algunas sugerencias a las personas que van a dar sus primeros pasos en el campo de la evaluación? ¿Sabías que para una mejor planificación a largo plazo, la Fundación Rotaria busca ahora los datos estadísticos de algunos proyectos con el fin no solo de obtener resultados mensurables y evaluar la sostenibilidad, sino también para examinar si hay elementos que podrían utilizarse y reproducirse en otras regiones o países? A mí esto me parece fabuloso, y para ello se requiere de un exhaustivo análisis de nuestros resultados.
Sabemos que la evaluación es el proceso que tiene como objetivo medir, cuantificar y caracterizar el resultado de un proyecto de una naturaleza compleja y por tanto una tarea difícil a priori de medir. Por lo tanto, mi consejo es, primero, aprender todo lo que se pueda sobre el proceso de evaluación y la variedad de métodos y herramientas disponibles de acuerdo a sus objetivos. ¿Cuáles son los datos principales? ¿Cuáles son los datos secundarios? ¿Qué tipo de datos se necesitan? ¿Cualitativos o cuantitativos? Y con ello determinar qué metodología usar. Entrevistas individuales, grupos de discusión, la observación, encuestas estructuradas, cuestionarios válidos y fiables, entre otros. Todo lo anterior son herramientas que podrían ser utilizadas por cualquier evaluador. Cuando usted vaya a hacer su visita de estudio, no solamente lleve el material proporcionado por el Rotary, pero debe leer todo lo que pueda alrededor de su tema. Ese día no debe tener miedo de hacer preguntas. Se debe tratar de entrevistar a toda aquella persona que esté involucrada y no solamente a los beneficiarios directos, y obtener el punto de vista de esas personas con respecto al proyecto. Por encima de todo hay que estar preparado para encontrar que el proyecto no ha sido entregado exactamente como se describía en la versión aprobada del proyecto. Y finalmente estar lista que después de toda la planificación, de las entrevistas que han sido organizadas, el día de la evaluación se dará de manera completamente opuesta a lo planificado. Bien. Patricia, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y experiencias. En Rotary.org se cuenta con muchos otros recursos para ayudarles a planificar, evaluar y promover sus proyectos. Si todavía no lo han hecho, establezcan una cuenta en Mi Rotary para acceder a toda esta información. Para establecer esta cuenta, los rotarios solo necesitan una dirección de correo electrónica activa, su número de socio y nombre de su club. Las personas no rotarias interesadas también podrán crear una cuenta y acceder a información disponible al público general. Una vez se hayan registrado, podrán acceder a Rotary Club Central, Showcase, la sección dedicada a las subvenciones de Rotary, el Brand Center y los materiales de capacitación diseñados específicamente para la administración de subvenciones. Nuestra panelista nos ofreció abundante información acerca de la evaluación y promoción de sus proyectos. Ahora queremos saber de ustedes. Por favor, sírvanse utilizar el panel de preguntas para enviarnos sus consejos o sugerencias. Vamos a ir leyendo algunos. Acá, por ejemplo, sí, les pedimos que sigan enviando sus consejos. Leeremos todos los que nos vayan llegando en la última parte del seminario. Acá nos dicen, hoy se puede monitorear desde el inicio con reportes de la persona responsable vía redes sociales y con videos y o fotos. Esto lo dice Juan de la Torre de Lima, Perú. Y mientras esperamos que sigan llegando más consejos sobre proyectos de servicio, vamos a ir respondiendo sus preguntas. A ver, ya hemos recibido algunas preguntas interesantes. Bueno, a ver, la primera pregunta la hace aquí María del Socorro Celis Gutiérrez y dice, ¿cuáles serían los elementos más importantes para medir el avance cuando es el primer proyecto que se realiza? Esto es para ti, Patricia. Bueno, depende sobre todo de cuál sea el proyecto, de en qué área estemos hablando. Por supuesto que si se trata de un proyecto de salud, por ejemplo, la vacunación, digamos que se trata de una campaña de vacunación, los beneficiarios directos deben ser básicamente recaudados.
se debe anotar muy detalladamente de cada caso que se trata, por ejemplo, fecha de nacimiento, si es posible código postal, o no solamente el nombre, y esto es para evitar contar dos veces a una misma persona, a un mismo individuo, y también para estar seguros que se trata de dos personas distintas en caso haya casos de homonimia. Y luego, si este caso se trata de un proyecto a largo plazo, evidentemente la tasa de infección, dependiendo de qué enfermedad se hable, pero el número de casos incidentes debería de disminuir posteriormente a nuestro proyecto. Si se trata de un proyecto con respecto al agua, imaginemos que deseamos realizar excavaciones de pozos en un área que permita dar agua potable en un área donde no la hay, pues el número de pozos que han sido cavados es desde ya un indicador. El número de personas que tienen acceso a este pozo, el número de personas que no tenían agua potable y que ahora se ven favorecidas por el proyecto. Esos son algunos ejemplos de los indicadores que nos podían servir. En todo caso, siempre debemos ser específicos en la medida, y esta medida debe ser muy objetiva y debe ser recabada de manera continua y evitar, como decía hace un rato, de tener doblones o medidas redundantes. Bien, gracias Patricia. Bueno, acá nos llegan otros consejos. Dice Marcelo Frangiosa, dice, en la planificación debe pensarse que el proyecto tendrá una auditoría, ¿no? Esto es muy importante para cuando se arma el tema del proyecto. Y también Eduardo Rodríguez Robles nos dice, el proyecto debe ser muy concreto para tener mayor éxito. A ver, vamos a ver otra. Sí, perdón. Perdón, Marta. Es No, justo dime. lo que decíamos, cuando realizamos un proyecto, cuando definimos, cuando escribimos los objetivos, debemos evitar de ser difusos. Ese es un muy buen consejo. Los objetivos deben ser concretos y nuestra meta debe ser muy específica para no irnos por las ramas. Entonces, esto me parece un muy buen punto. Bueno, muchas gracias. Acá también otra consulta para ti, otra pregunta. ¿Las visitas de seguimiento a un proyecto se consideran evaluación o monitoreo? Esto lo pregunta Juan Simón. ¿Las visitas de evaluación a un proyecto? ¿Las visitas de seguimiento a un proyecto se consideran evaluación o monitoreo? ¿Cuál sería la diferencia, no? Lo que pasa es que si es un notario que está visitando durante la fase de implementación del proyecto, es considerada como monitoreo. Si el proyecto ya ha sido finalizado y el notario realiza una visita a posteriori, se trata de una evaluación. Depende de en qué momento se realice. Bien, muy buena tu respuesta, Patricia. Acá otra pregunta de Rosy Birt. Dice, Patricia, me gustaría saber cuándo sabes tú que ya se da por terminado el proyecto, que ya no hay más monitoreo ni evaluación. Cuando los objetivos han sido cubiertos. El monitoreo, para ser más claros, se va a realizar durante la implementación de un proyecto, tanto mientras el proyecto no ha sido finalizado, mientras el objetivo principal de mi proyecto no ha sido cumplido, se debe realizar un monitoreo. Debemos saber si los seguimientos, si las fases que hemos definido para llegar a este objetivo están siendo llevadas a cabo de manera eficiente. Y la evaluación de un proyecto acaba una vez que se ha realizado. No podemos tampoco evaluar hasta infinitamente un proyecto. El proyecto, una vez terminado, puede ser una auditoría, o puede ser el mismo club rotario que realizó el proyecto, llega para poner en evidencia
si los objetivos fueron cumplidos y si la manera en que se creó, se conceptualizó este proyecto era la mejor para lograr lo que se había previsto. Bien, y Es que soy clara, acá, Marta. sí, sí, eso es muy clara. Y hay varias preguntas para vos, Patricia, hoy, ¿eh? ¿Cuál sería la recomendación para cuando ya haya concluido un proyecto, luego de 1 o 2 años? ¿Qué debería hacer el club para evitar que en el mediano o largo plazo otro club o entidad de ayuda vuelva a trabajar sobre las mismas necesidades? Esto lo pregunta Jorge Herrera. Bueno, lo que pasa es que si estamos realmente en contacto con los beneficiarios y que se ha cumplido realmente el objetivo, lo más probable es que continuemos trabajando con la misma población para poder abastecerla de otras necesidades que tenga. Si, por ejemplo, regreso al ejemplo básico, la población no tenía agua y que esta necesidad es cubierta, yo me imagino cómo alguien más puede llegar a hacer exactamente lo mismo. Claro, claro. Y bueno, acá hay dos consejos o sugerencias que nos envían. Osvaldo Ferrara de Buenos Aires dice: sumamente importante comprometer a los actores futuros en los proyectos, especialmente si son actores gubernamentales. Suelen presentarse demoras oportunamente comprometidas, impensables. Ese comentario de Osvaldo. Y también de Ricardo Díaz Candia, y nos dice que para los proyectos debe considerarse la disponibilidad de tiempo de que disponen hoy día los rotarios. También es recomendable considerar las instituciones del Estado que entregan ayuda humanitaria, de modo que Rotary no caiga en una sobreintervención social, como en el caso de Chile. Resulta muy factible que ocurra. La etapa de diagnóstico debe hacerse en conjunto con estas instituciones. Y después acá hay otra pregunta de Lilian Almanzar para ti, Patricia. Dice: ¿consideran que pueden crearse un comité de monitoreo del proyecto por parte del Club Rotario? Sí, de hecho, absolutamente. El monitoreo puede ser llevado a cabo por los beneficiarios y por los rotarios, o solamente por una parte. Definitivamente, lo que pasa es que requiere tiempo realizar un monitoreo. Si se trata de un proyecto con una acción que es diaria, difícilmente un rotario puede tomar el lugar de estar todo el tiempo ahí. Se necesita la ayuda sea del beneficiario o de la persona que interviene. Pero es muy aconsejable que de todas maneras los rotarios, esta comisión de la que se habla, puede estar presente periódicamente para supervisar que el monitoreo está siendo bien realizado. Claro. Y acá hay otro comentario de Álvaro Carvajal. Dice: si en el desarrollo del proyecto se encuentra un nuevo objetivo, ¿es posible incluirlo y evaluarlo? Él es de Cúcuta, Colombia. ¿Tú qué opinas, Patricia? De ser posible es posible, pero no es recomendable. Cuando nace un proyecto, los objetivos deben ser claramente especificados y estos deben mantenerse hasta el final. Definitivamente van a surgir muchísimas otras necesidades y muchísimos otros objetivos. Siempre van a haber necesidades que combinar y actividades que hacer. Pero lo mejor, o al menos mi recomendación, va al hecho de focalizarse sobre el objetivo principal, y si hubieran indicadores suplementarios o anexos que se han generado, pues yo veo que es no un desgaste, pero es uno no está presupuestado, entonces habría que ver cómo se va a evaluar, y otro que no está de todo dentro del proyecto inicial, en mi parecer. Claro, o sea, no a las improvisaciones. Bueno, no lo quería decir así, pero bueno, no es como tú tienes razón, Marta, no es cuestión de improvisar. Lo mejor es planificar bien las cosas desde un inicio y
pegarnos al procedimiento establecido, salvo que no se esté llevando bien a cabo. Bien, muy claro tu respuesta. Y acá Enrique Orens dice, ¿cómo se deberían establecer parámetros de evaluación de cada etapa de un proyecto? Esta creo que va a ser la última pregunta por el tiempo. Oh, claro que sí. Cada fase debe estar culminada. Entonces, un parámetro claro es de saber si los objetivos intermediarios son cumplidos dentro del tiempo establecido. Yo puedo dar un ejemplo muy banal. Todos estamos con esta euforia de la Copa del Mundo, la Copa Mundial y en Brasil y todo esto, y hubo muchos estadios que no estuvieron listos. Créanme que los ingenieros y todo el personal que está involucrado sabía desde hace mucho tiempo que esos estadios no iban a estar terminados. Porque para muchas personas es muy fácil darse cuenta que cada etapa debe ser cumplida a tiempo. Ese es el mejor indicador que el monitoreo está siendo bien realizado antes de la entrega de un proyecto. Claro, claro. Y bueno, acá hay un comentario que nos hace Janet García, que dice, hacer seguimiento permanente con datos medibles garantiza el éxito de nuestros proyectos. Ese sería un consejo que también nos da Janet. Y a ver, el último. Sí, acá dice, Patricia, ¿tienes algún formato tipo, o sea, para hacer un seguimiento tipo checklist, detallado paso a paso en la evaluación, como también en el monitoreo propiamente tal? Si lo tienes, lo puedes enviar a los participantes del seminario online. Esto lo dice Abraham Mejías. Igual les comento a los asistentes que al final de la presentación va a estar el email, el correo electrónico de Patricia, para las personas que quieran contactarla. Directamente lo pueden hacer a través del correo electrónico, y si no a través de nosotros del staff podremos ayudarlos, ¿no? No sé si brevemente quieres decir si tienes un checklist. Le contestamos a Abraham y seguimos. Hay un checklist muy básico, en verdad, el hecho de reencontrar a los miembros del club que fue el gestor de la obra, del proyecto, encontrar a las personas, a los beneficiarios directos, a los miembros de la comunidad, a los líderes de esta comunidad, pero el paso a paso se va a adaptar a cada proyecto. No es, debido a los factores de la región, a los factores de las costumbres locales, créanme que muchas veces evaluar un proyecto difiere mucho de un proyecto a otro. Correcto. Muchas gracias, Patricia, por responder tan amablemente a todas las preguntas que hicieron nuestros asistentes. Y con esto damos por concluido el seminario. Pronto podrán encontrar la grabación del seminario de hoy en la página web que ven en la pantalla. Simplemente hagan clic en On Demand y podrán ver la grabación de este y otros seminarios web. Las preguntas que no pudieron ser respondidas las responderemos después por correo electrónico. Y una vez finalizado este seminario, les vamos a pedir que respondan a una encuesta. Por favor, es importante que se tomen un minuto para responderla. Es muy importante para nosotros, ya que utilizaremos sus comentarios para mejorar seminarios que ofreceremos en el futuro. No duden en compartir la grabación con otras personas interesadas que no hayan podido asistir al seminario de hoy. En unos días recibirán un correo electrónico con un enlace a la grabación e información acerca de algunos de los recursos mencionados en la presentación de hoy. Agradecemos de nuevo la participación de nuestra panelista. Muchísimas gracias, Patricia, nuevamente. Me encantó que hayas participado con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Marta, y al personal de RI por la invitación, y ha sido un gusto para mí de estar hoy día con todos los participantes de América Latina. Gracias a ti, gracias a todos por participar y esperamos verlos en un próximo seminario. Muchas gracias y buenas tardes para todos.